Gloria a Dios. Y hoy comenzamos segunda de Corintios, amén. Gloria al Señor. Terminamos primera de Corintios. Alabado sea el Señor. Maravilloso el nombre de Dios. Segunda de Corintios como una respuesta, ¿no es cierto?, a lo que Pablo había, ¿no es cierto?, había escrito en la primera. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan, bueno, que vimos todo lo que era la iglesia de Corinto, que fue fundada por Pablo? Gloria al Señor. Que Pablo estuvo 1 año y medio allí en Corinto, después siguió su viaje, y desde Éfeso, que en Éfeso estuvo 3 años, desde Éfeso llegan unos hermanos, amén, gloria al Señor, y le dan nuevas noticias a Pablo de que la iglesia ve problemas. También esos hermanos llevan cartas, amén, donde los corintios hacían diversas preguntas, y Pablo entonces en esta carta de 1 de Corintios contesta muchas de esas preguntas que los hermanos le envían. Bueno, aparentemente parece que hubo más cartas, porque aún en la primera de Corintios, ¿cierto?, Pablo dice, ¿cómo les escribí? ¿Y cuándo le escribió? Si esta es la primera. Entonces, hay muchas cartas como que se perdieron. Y uno puede decir, ¿y por qué se perdieron? ¿Qué problema? No, el problema no es porque Dios es soberano de todo. A ver, si se perdieron, si no están, es porque no iban a ser de bendición. Y yo pensaba, si con estas cartas que quedaron, ¿cuántos líos se arma a veces, ¿no es cierto?, por el atavío de las mujeres, porque si la mujer debe predicar, no debe predicar. Digo, si hubiesen quedado aquellas otras cartas, que seguramente era tratando problemas puntuales, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuántos líos más hubiese habido, no? Gloria al Señor. Pero estas son las que quedaron, ¿no es cierto? La primera y segunda, y en la segunda es como que Pablo responde, ¿no es cierto?, a la respuesta, ¿no es cierto?, que hubo con motivo de la primera carta. Y vimos, ¿no es cierto?, el jueves pasado, ¿no es cierto?, cuando el capítulo 16, amén, que recalca varios puntos y los planes de Pablo y todo, ¿no es cierto? Y el punto principal de ese capítulo era la ofrenda que Pablo estaba levantando por meses o por años, tal vez, por toda la iglesia que iba recorriendo para llevar a los pobres de Jerusalén, que había muchos pobres, ¿no es cierto? Y como que la iglesia gentil era como que tenía una deuda, ¿no es cierto?, con la iglesia de Jerusalén, amén, que era la iglesia madre, ¿no? Gloria al Señor. Y habíamos visto algunos puntos, ¿no es cierto?, de por qué la iglesia de Jerusalén había llegado a ese estado de pobreza, de tanta necesidad, y vimos algunas cosas a través de la palabra, de la misma palabra que Pablo le escribe a Timoteo, y eso, ¿no es cierto?, que podía haber varios puntos y daba enseñanza, ¿no es cierto?, de cómo debe ser, cómo debe ayudar la iglesia. Y bueno, vimos, ¿no es cierto?, del asunto de las viudas, que podía ser esa carga, ¿no es cierto?, que llevaba a la iglesia de contribuir para ayudar a las viudas, una de las causas de la necesidad económica que había en la iglesia. Y esa necesidad de las viudas, hermano, era una cosa mensual, podemos decir, o continua. Era como pagar la luz, el agua, ahora nosotros, era el sostenimiento de las vidas porque no había otro, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces, Pablo puso distintas pautas, ¿no es cierto?, para que no haya aprovechados y cosas así, ¿no es cierto? Pero esa causa, ¿no?, siempre iba a tener la iglesia de sostener las que realmente eran viudas. Entonces explicaba quiénes eran realmente las viudas necesitadas, quiénes estaban primero para ayudar a esas viudas. Hoy día, ¿no es cierto?, la sociedad ha cambiado, ¿no es cierto? Las viudas por lo general tienen un sustento muy difícil, ¿no es cierto?, que una persona viuda no tenga. Pero la palabra viuda también vimos que en la Biblia tiene una connotación también de no solo la viuda porque perdió a su esposo, sino de toda necesidad, toda persona necesitada, ¿no es cierto? Habla de las huérfanas, las viudas como todas las personas necesitadas. Y en eso la iglesia, ¿no es cierto?, también tiene que ser, seguir el ejemplo del Señor, ¿no es cierto? Y que Dios nos ayude a nosotros nunca ser cortos, ¿no? Porque dice que Dios bendice el dador alegre, ¿no es cierto? Y Dios es así, hermano, ¿no es cierto? Y la iglesia nunca debe ser mezquina en esa área. Y creo que nosotros, a la medida, ¿no es cierto?, de lo que podemos, hemos tratado, ¿no es cierto?, de ser, amén, de obedecer al Señor y llevar adelante esa parte
en esas necesidades que son puntuales, que no es como aquel tiempo en estas viudas que era continuamente, porque eran viudas que morían, estaban dependiendo de la iglesia si no tenían otra persona que ayudar. Hoy día hay muchas necesidades en la iglesia, pero son puntuales, ¿no? Y ahí la iglesia tiene que volcarse con todo a ayudar, o por una enfermedad, por un viaje inesperado, por falta de trabajo, un hermano queda sin trabajo, no es que la iglesia está apoyando. Hay muchas maneras, ¿no es cierto? Y muchas causas por las cuales la iglesia siempre tiene que estar despierta y apoyar, ¿no es cierto?, en esas necesidades de la iglesia, ¿no es cierto? Tantas cosas que Dios nos permite, un día se quema la casa, yo que sé, tantas, y ahí la iglesia apoyando, supliendo, ¿no es cierto? Y eso es algo que va inherente, ¿no es cierto?, con el carácter cristiano. Al menos se puede separar eso, hermanos, amén. Aunque haya pobreza, de dar de lo que uno tiene, ¿no es cierto? De compartir lo poco que se tenga, pero hermanos, que eso nunca muera, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios, amén. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si quedó alguna pregunta, usted pensó después algo, después que terminamos 1 Corintios, si tiene algo para aportar. Gloria al Señor, si hay alguna pregunta, algo que quiera, una duda. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar un poquito acá en este mapa. A ver. Bueno, en este gustan los tres. Es lo mismo, hermano, sí. ¿Ese es el segundo? ¿Eje misionero? Yo quería mostrarles dónde está Éfeso. Dame un segundo. Ahí está. Puedo sacar acá un poquito esto. Gloria a Dios. Aleluya. Se me fue el puntero que me regaló la hermana Rosa. Tenía el puntero por acá, pero no está. A ver, ahí. Bendito Dios. Bueno. No, yo lo iba a pegar en los dedos. Antes la maestra pega. Pero no tengo algo largo. Adoramos Jesús. Aleluya. ¿Qué se ve yo puntero? Estaba acá abajo. Ya está. Alabado Jesús. Bueno, no es, pero sí. Gracias. Aleluya. Corinto, hermanos, está acá. A ver. Está en la provincia de Cencrea, que corresponde a Acaya. Hoy día acá es Grecia. Bueno, en aquel tiempo tenía era Grecia. Esta parte acá es Asia. Hoy día corresponde a Turquía. Acá, hermanos, en esta zona están las 7 iglesias de Asia. Amén, las 7 iglesias que hay en Apocalipsis, está acá. Vieron que acá las nombra por Laodicea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso. Amén. Hay muchas más iglesias, pero están ahí las 7 iglesias y hasta el día de hoy se hacen excursiones, amén, a esos lugares, porque están las ruinas y dice que es muy lindo toda esa zona. Lo que hoy sería Turquía. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que está acá, Pablo estaba en Éfeso. ¿Vale? Él le escribe a ellos. Les promete ir a verlos, pero él les dice, quiero pasar, ¿se acuerdan que dijimos el otro día? Pablo les dice a los corintios, quiero pasar el Pentecostés en Éfeso. Y después voy a ir por Macedonia, que estaba toda esa vuelta allá, para pasar con ustedes el invierno. Iban a pasar unos cuantos meses. Esos eran los proyectos de Pablo. Amén. En Macedonia estaban muchas iglesias había. Pero estaba Filipos y Tesalónica, ¿no es cierto? Que son las iglesias más conocidas. Eran las iglesias más importantes, pero había muchas iglesias. Amén. Entonces Pablo les dice a los corintios, voy a ir a ustedes después que pase Pentecostés
voy a ir por Macedonia y voy a ir a Corinto. En Corinto voy a pasar el invierno, le dice él. Amén. Que después Pablo no fue, también no pudo, porque se acuerdan que habíamos hablado, ¿no es cierto? Que Pablo hacía planes. Y no está malo, ¿no es cierto? Hacer planes. Pero, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Se hacen planes, pero que Dios quiere. ¿Vale? Y Pablo dijo, ¿no es cierto? Voy a ir a ustedes, voy a pasar un tiempo con ustedes, voy a salir de Éfeso, voy a pasar Pentecostés en Éfeso, voy a ir, después voy a pasar todo el invierno con ustedes, si Dios así lo permite. ¿Amén? Y así tiene que ser, ¿no? Está bien hacer planes, pero siempre la voluntad de Dios. Amén. Todos tenemos que hacer planes. Pensar más adelante. Yo pensaba esta tarde, meditaba en esto, ¿no es cierto? Pensaba, por ejemplo, en el hermano Branco y Estefan. Ellos tienen planes, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y seguramente en sus corazones cumplir esos planes, amén, para la gloria del Señor, para la bendición de la iglesia, ¿no es cierto? Pero todo, aunque sea eso que parece que ya está tan seguro, ¿no es cierto? Están esos planes, pero todo es la voluntad de Dios, si Dios quiere, ¿no es cierto? Y así es todo. Se hacen planes, pero siempre si Dios quiere. Y Pablo, ¿no es cierto?, lo dijo, si Dios así lo permite, ¿no es cierto? Pero se ve que después vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en el transcurso segundo Corintios, que Pablo no puede llegar, así como él pensaba. Por eso después vamos a ver en 2 Corintios cómo lo acusan. Porque si bien cuando dice la iglesia de Corinto reconoció a Pablo, aceptó el consejo, reprendió a aquel que estaba en pecado, el pecador se arrepintió, la iglesia lloró, sintió dolor por lo que había pasado. Y uno habla como que la iglesia en general, pero siempre hubo un grupito que nunca aceptó a Pablo. Entonces después, y aprovechan cualquier cosita, ¿no es cierto?, para, como siempre, ¿no es cierto?, cualquier cosita negativa para acusarlo. Entonces después decían, ¿qué es Pablo? ¿Qué va a hacer, apóstol? Se dice un día una cosa, otro día hace otra, promete una cosa y no cumple. Y lo acusaban así, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos a leer entonces, hermanos, 2 Corintios capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias a vosotros, Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se espera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Todos juntos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aleluya. Cuando Pablo, hermano, eso me olvidé decir, cuando Pablo salió, no está, no importa, no importa.
cuando Pablo sale de Éfeso, llega hasta Macedonia. Y aquí está en Filipos, una de las ciudades. Y de ahí de Filipos escribe la carta, esta segunda de Corintios. Aleluya. Cuando Pablo sale de acá de Éfeso, ¿cuál era el plan de Pablo? Llegar hasta allá. Pero, según dice la historia, ¿no es cierto? Llegó hasta aquí, hasta Filipos. Desde Filipos escribió la segunda carta ahí a los Corintios. Gloria al Señor. Alabado Dios. Gracias, Padre. Entonces comienza Pablo presentándose él, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano, porque conocemos a través de la palabra de las epístolas, ¿no es cierto? A través de lo que escriben los siervos de Dios, uno conoce cómo eran, ¿no es cierto? Que eran humildes. Y de Pablo uno sabe, hermano, que era un hombre que era poderoso en la escritura, que era conocedor de la palabra, ¿no es cierto? Que fue el misionero más grande después de Cristo, pero era un hombre humilde. Amén, él se humillaba, era un hombre humilde. Sin embargo, hermano, él defendía su ministerio. Y eso, hermano, ¿cuánto nos enseña a nosotros? Porque que una persona sea humilde no quiere decir que no reconozca y acepte lo que Dios ha puesto en su corazón. Y eso hay que defenderlo. Amén, no es que te diga, ¿qué vas a hacer vos, un hijo de Dios? ¿Qué vas a ser creyente? No, sí, fui lo que fui, pero el Señor me lavó con sus manos y me perdonó y aquí me tiene. Hay que defender, ¿no es cierto?, lo que Dios nos ha dado. Usted tiene un anexo, tiene una escuelita, tiene un grupo, visita a alguien, ¿no es cierto? Bueno, defienda eso que tiene. Es como, a ver, esa palabra que está, ¿no es cierto?, de aquellos valientes de David, que uno dice que se paró en un pequeño terreno de lenteja y lo defendió allí. Amén, gloria al Señor, hasta que su hermana quedó pegada a la espada, dice, ¿no? Gloria, y así también nosotros, lo que Dios le ha dado en ese ministerio, en ese trabajo, en ese lugar que el Señor lo ha puesto, defiéndalo, si estás seguro. Y Pablo estaba seguro si no había tenido un encuentro con el Señor. Amén, entonces él dice, Pablo, ¿quién Pablo? Apóstol de Jesucristo. Y como contradiciendo, ¿no es cierto? Que yo diría, ¿quién va a ser apóstol Pablo? Él se hace. El apóstol dice, pero no, él dice apóstol de Jesucristo, y no por él, no porque llenó un currículum allí, no porque hizo, como algunos, a veces he escuchado personas que han dicho, sí, mi hijo se recibió de pastor porque ya hizo el instituto bíblico. Eso no quiere decir, hermano. Y Pablo no era que se recibió de apóstol porque había hecho un instituto bíblico, porque había hecho algún curso. Fue por la voluntad de Dios. ¿Eh? Gloria al Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Hermano, sin llegar, ¿no es cierto?, a hablarles descomedidamente o orgullosamente, pero plantándose en la verdad. Amén. Aleluya. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Hay otra cosa que me olvidé con el mapa, pero recuerden el mapita. Cuando Pablo estaba allí en Filipos, que había salido de Éfeso, estaba en Filipos, y ahí escribe 2 Corintios. ¿Saben por qué le escribe? Porque de Corinto subió Tito. Y Tito fue el que le llevó las noticias a Pablo de que la iglesia en Corinto había reaccionado favorablemente después de 1 Corintios. ¿Amén? Pero acá en Filipos se ve que Pablo estaba con Timoteo. Amén. Y juntos, amén, les envían, Pablo lo incluye, ¿no es cierto?, en esta salutación, lo incluye a Timoteo también. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Porque Corinto era la ciudad y Acaya era la provincia. Entonces, da a entender, hermanos, y ahí, en una de las epístolas de Pablo, creo que es lo de Colosenses, que al final Pablo dice, esta carta lean en la Odisea, ustedes lean la de la Odisea. Así que se supone que Pablo mandaba cartas, no a toda la iglesia, no a todas las ciudades, pero las cartas se iban, ¿no es cierto?, mandando a los distintos lugares de predicación para que los hermanos fueran conociendo, ¿no?, estas distintas doctrinas y cosas referentes a la palabra de Dios. Entonces, a la iglesia de Dios, amén, que está en Corinto, porque la iglesia de Dios está en todo el mundo, pero esta carta estaba dirigida aquí a los corintios, ¿no es cierto? Dice, con todos los santos que están en toda Acaya,
como dándote esta iglesia, esta carta va para ustedes en Corinto, pero después la van a leer todos los de Acaya. Amén. Y qué precioso, hermano, porque dice con todos los santos que están en Acaya. Y a veces uno dice, nombra la palabra santo, se imagina, ¿no es cierto?, una persona irreprensible, una persona casi perfecta. Y santo no quiere decir eso, hermano. Santo, porque si vamos a ver todo el trasfondo de los corintios, de santo tenían muy poco, ¿no? Con todo lo que había. Sin embargo, Pablo le dice santo. ¿Y qué es santo? Es una persona apartada para Dios. Una persona que aunque tenga defecto, amén, lo bueno es ir deshaciéndose de esos defectos, ¿no es cierto? Ir dejando esas cosas que están mal. Y yo enviando su palabra, pero desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos santos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y así Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros. Y esa palabra, gracia y paz, Pablo la usa en todas las epístolas, pero no era una costumbre. A veces nosotros podemos escribir algo y podemos decir, yo qué sé, alguna frase que es como para un requisito, pero Pablo no lo hacía como para rellenar la carta, era algo que realmente les deseaba, ¿no es cierto?, que tuvieran gracia, que tuvieran la paz de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano, Dios nuestro Padre, amén. Dios es el Padre de Jesús, ¿no es cierto? Jesús es el Hijo de Dios. Amén, pero también es Padre de aquellos que le han recibido. Amén, qué lindo. A todos los que lo recibieron, que tienen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Qué maravilloso, hermano. Aleluya. Es maravilloso tener un Padre, ¿no es cierto? Pero más el Padre que nuestro Padre sea Dios, porque Él no se equivoca. Él da lo mejor, ¿no es cierto?, para sus hijos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre. Y en esas tres palabras, hermano, cuánta bendición, cuánta grandeza. Dios nuestro Padre. A mí yo no pudiera, ¿no es cierto?, tener la capacidad de poder entender cabalmente, ¿no es cierto?, lo que quiere decir que Dios es nuestro Padre. Qué maravilloso, hermano. Amén. Dios es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Porque de Dios, el Padre, del Señor Jesucristo, tiene esa gracia y esa paz. Y ahora en estos versículos que siguen, ¿no es cierto?, Pablo habla de lo que son las aflicciones y el propósito de las aflicciones. Las aflicciones, hermanos, son heridas. La aflicción, ¿qué es? Es dolor, es sufrimiento. Esas son las aflicciones. ¿Por causa de que vienen? Por muchas causas, ¿no es cierto? Por causa de desobediencia, de malas decisiones nuestras. Pero a veces no hay desobediencia y no hay malas decisiones, igual tenemos aflicciones, tenemos dolor, tenemos herida por el diablo, por circunstancias de la vida, por malos hermanos. Bueno, tantas cosas, hermanos, hay, cosas que producen aflicciones. Amén. No hay una varita para medir. Las aflicciones vienen y son necesarias. Y el Señor habló mucho de las aflicciones. ¿Y ahora por qué? Si somos hijos de Dios, el Señor hizo todo nuevo, nos dio una vida nueva, ¿por qué las aflicciones? Porque son consecuencia del pecado. Eso es una cosa que está hasta que Dios cambie este sistema, ¿no es cierto? Gloria al Señor, porque desde que Génesis 3 es la maldición del pecado. Desde Génesis 3 y son las consecuencias del pecado. Y a veces uno puede decir, bueno, pues yo trato de hacer las cosas bien, no me entrometo en el pecado, me trato de alejar. Pero estamos en un mundo que está en pecado. Nuestros familiares nos rodean, están en pecado. Nosotros estamos en un mundo, ¿no es cierto?, que nos guardamos, pero hay cosas, ¿no es cierto?, que son inherentes a esta vida de pecado, a este mundo caído, a esta sociedad, ¿no es cierto?, que sigue las directrices del diablo y nos afecta, ¿no es cierto? Y entonces de una o de otra manera nos afecta, ¿no es cierto?, y produce en nosotros heridas, duele, ¿no es cierto?, que son las aflicciones, que es el dolor. Amén. Pero una de las cosas, hermano, que Dios en su misericordia, es muy distinto tener aflicciones, tener dolor, cuando tenemos a Cristo, que en el mundo sin Cristo. Amén. Porque las aflicciones en los hijos de Dios tienen un propósito. En el mundo la gente vive y
y acá, qué tremendo, porque acá Pablo, ¿no es cierto?, le escribe a esta iglesia de Corinto que tenía tantas cosas malas, pero una de las cosas que uno puede ver, que tenían cosas malas, pero ellos aceptaron la corrección, ¿no es cierto?, la mayoría. Entonces, hay esperanza, ¿no? Pero hermano, yo pensaba mientras leía esto, digo, qué tremendo, porque a veces uno habla de una persona que es desobediente a Dios y qué sé yo, y parece que le va bien, ¿no? Pero no, esas personas también tienen aflicciones, porque Pablo les habla a ellos y ellos están pasando por aflicciones. Amén, pero les explica lo que es el propósito de esas aflicciones. Hermano, y qué tremendo, hermanos, porque las aflicciones Dios las permite, pero también viene la consolación de Dios. Entonces, pensaba yo para entenderlo, ¿no? La aflicción, el dolor es una herida que se abre en el alma. Algo, no sé dónde está el alma, hermano, en el corazón, ¿usted sabe dónde tiene el alma? Los sentimientos, bueno, algo íntimo, algo adentro, ¿no es cierto? Que viene esa aflicción, ese dolor y le duele. Y muchas veces se siente como que sangra eso, como que está allí. Pero las consolaciones de Dios van como cicatrizando eso. Está esa herida, pero se cicatriza. Y qué bueno, hermano, es que nuestras heridas cicatricen. A veces lleva su tiempo cicatrizar las heridas, no es de un día para el otro. ¿Usted ha tenido una herida que le costó sanar, cicatrizar? Muchas veces pasa, amén. Pero las consolaciones, ¿y quién es el Dios de la consolación? Es Dios. Dios consuela. ¿Cómo consuela Dios? ¿Cómo consuela Dios? ¿A través de qué consuela Dios? De su palabra, amén. El salmista decía, tus consolaciones alegraban mi alma. Tu palabra es consuelo en mi aflicción. La palabra de Dios es la primera fuente de consolación. Pero también, hermano, Dios consuela a través de usted y de mí. Amén. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que ser portadores de consolación. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y qué tremendo, hermanos, porque por eso es tan necesario pasar por tribulaciones que produzcan heridas en nuestras vidas, dolor, y que vayan cicatrizando, porque saben que las cicatrices ayudan a los demás a confiar en Dios también. ¿Cuántas veces nosotros como humanos no mostramos, no damos a conocer nuestras cicatrices? Porque parece que va a ser un mal testimonio, y no. Y Jesús, cuando se apareció después de resucitar, ¿qué le mostró a Tomás él? Sus cicatrices. ¿Y qué pasó con Tomás? Creyó. Creyó por las cicatrices. Y cuando alguien, ¿no es cierto?, esté abrumado por el dolor, usted puede decirle, yo también lo pasé, pero el Señor me consoló. Entonces ahí vemos el propósito, ¿no es cierto?, de las consolaciones de Dios. Ahora, hermano, tenemos que, ¿no es cierto?, tener esas, que estén sanadas esas cicatrices, ¿no? Porque vamos a ver, por ejemplo, de gente que quiere consolar y no puede porque sus heridas están abiertas. Y a veces están hasta dando mal olor, ¿sabes? Entonces no puede. Por ejemplo, ¿no es cierto? Va y se encuentra una persona, no te animas por la iglesia. ¿Qué no voy a ir a la iglesia? Que estuve enferma, nadie me llamó, nadie me visitó, ni siquiera un mensaje. ¡Ay, a mí me pasó lo mismo! Eso es una herida, ¿no es cierto?, que no está cicatrizada. Y así, cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y yo pensaba, hermano, que yo me cuido de no llorar porque yo soy muy llorona. Pero me acuerdo cuando nuestro cuarto hijo, me había regalado, en el embarazo me había regalado cantidad de ropita que en la iglesia nosotros yo, bueno, no es como ahora o era la iglesia, así que nadie regalaba ropa así, ¿no es cierto? Bueno, me había regalado. Mi esposa desde tiempo trabajaba en Baicuero y regalaban, creo que fue hace años, unos meses, por ver, nunca más escuché, una jarra con un bolsito, de esos que antes venían para los bebés que eran todos como capitoneados, llenito de ropita, hermosa, ¿no? Y el niño nace muerto. Entonces yo, por años, hermano, yo me cuestioné esto. Si yo sabía que se iba a morir, ¿por qué permitió y me dio? Y tenía toda esa ropita. Y por años, Dios me impidió vivir una vida muy amargada, ¿no es cierto? Dios no podía hacer lo que Él quería con mi vida. Y porque yo decía, ¿por qué
esas cosas, ¿no es cierto? Pero yo ahora me doy cuenta, si yo hubiese tenido los oídos bien más afinados con Dios, iba a escuchar la voz de Dios que me decía, es necesario que pase por esto. Y amén. Gloria al Señor. Y qué tremendo, hermanos. Amén. Porque Dios permite y Dios sabe, ¿no es cierto? Y tantas cosas, y uno dice, pero ¿por qué? Tal cosa, si yo sabía, ¿por qué le dio oído? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, es necesario que pasemos por distintas situaciones, ¿no es cierto? Que Dios permite, pero siempre es para bien. Entonces, hermano, eso, lógico, el tiempo, la palabra y todo, ¿no es cierto? Eso cicatrizó, pero muchas veces yo he tenido oportunidad de mostrar esas heridas a otras hermanas, ¿no es cierto? Que han pasado por cosas difíciles y me ha costado, me cuesta, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude porque para eso es, amén, o un hijo enfermo, o algo, un esposo alcohólico, ¿no? Un engaño, una infidelidad, yo sé tantas cosas, ¿no? Yo sé las tiene aquí tapaditas, ¿no es cierto? Y son heridas, ¿no es cierto?, que Dios permitió, y Él envió su palabra, envía su consuelo para que cicatrice, y esas cicatrices puedas mostrarlas, ¿no es cierto? Una niñez infeliz por situaciones, por padres violentos, por unos vicios, tantas cosas que a veces no queremos contar, amén, pero qué tremendo, hermano, esas cicatrices cuando han sanado, ¿no es cierto? Y podemos mostrarlas y pueden ser de tanta bendición, ¿no es cierto?, para los demás. Amén, que Dios nos ayude. Lo que tenemos que estar seguros es que Dios nos sane, ¿no es cierto?, nos haya sanado. Amén, que esas heridas no estén sangrando, que esas heridas no estén abiertas. Amén, porque cuántas vidas necesitan de esa palabra, saber, no, Dios está, Dios es real, Dios ama. Dios permite porque a consecuencia del pecado nosotros somos rebeldes, somos duros y necesitamos pasar por eso. Y yo pensaba, hermano, a veces nuestras vidas son como, no sé, una prenda, una toalla que se refriega, que se lava, o un repasador y usted después lo enjuaga y lo aprieta, ¿no es cierto?, y lo tuerce. Y a veces parece, hermano, que en nuestras vidas parece que Dios como que la está, ¿no es cierto?, estrujando, amén, para sacarle hasta lo último de aquello que a Él no le agrada. Amén, para que podamos ser útiles, ¿no es cierto?, en las manos del Señor. Gloria al Señor, que Dios es bueno, hermano, amén, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces comienza Pablo, ¿no es cierto?, bendito sea Dios y Padre, amén, agradeciendo a Dios, alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Qué precioso, ¿no?, esta expresión de Pablo, Padre de misericordia. Cuando dice Padre de misericordia, quiere decir que Él es el manantial, que Él es el origen, que Él es el que da la misericordia. Así como se habla del diablo, que el diablo ¿qué es? Padre de mentira. Porque quiere decir que del diablo procede todo lo que es mentira, todo lo que es falso. Amén. Porque Él es el origen de todo eso. Bueno, Dios es todo lo contrario. Dios es Padre de misericordia. Aleluya. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hermano, ¿qué más, amén, que el apóstol Pablo, con todo lo que le había pasado, es decir que Él es el Dios de toda consolación? Porque aparte de las cosas que Pablo nos dice, ¿no es cierto?, en su carta, de todo lo que pasó, peligros de ladrones, peligros de los hermanos, peligros de falsos hermanos, peligros en el río, peligros en el mar. Yo que sé, falta de una cosa, falta de otra, pero había muchas cosas en esa lista que seguramente Pablo no las incluyó, porque Pablo no habla mucho de sus enfermedades, pero que las tenía, ¿no es cierto?, y tantas otras cosas. Él seguramente, por lo que vemos, ¿no es cierto?, Pablo se privó de tener una familia. Eso en algunos momentos le va a hecho sentir solo. Amén, en tantas cosas, ¿no es cierto? Amén, pero Dios le consolaba. Por eso él decía, Dios de toda consolación. No hay nadie, hermano, de nuestras vidas que Dios nos pueda consolar. Que puedan venir momentos de tristeza, momentos de soledad, vienen, ¿no es cierto? Como decimos, bueno, pero que Dios consuela, consuela. Amén. Hermano, si quiere decir algo, levante su mano. Aleluya, hable, aporte. Gloria a Dios.
Aleluya. Entonces Pablo, por experiencia propia, hermanos, amén, él podía decir que Dios es Dios de toda consolación. Aleluya. Y dice, y saben, hermanos, que él dice, ¿y cuál nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Y Jesús habló, amén, del Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el idioma griego es Paracletos. Paracletos también es sinónimo de abogado. Ustedes saben, hermanos, lo que es la función que cumple un abogado. ¿Para qué está un abogado? Para defender. Amén. Para hablar en el lugar de su defendido. ¿No es cierto? Toma el lugar, ¿no es cierto? Amén. A veces yo no he estado en juicio, pero por lo que tengo entendido, cuando tienen que presentar sus cosas, ¿no es cierto? El que habla es el abogado, no es el acusado. El abogado toma el lugar, ¿no es cierto? Bueno, así, aplicando lo espiritual, así es el Espíritu Santo, es el Consolador, el que toma nuestro lugar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y Jesús, ¿no es cierto?, lo prometió. Cuando Jesús estaba aún con sus apóstoles, con sus seguidores, amén, y les empezó a hablar de su partida, y ellos estaban tristes, dijo, pero no se pongan tristes, porque les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero yo me voy, y viene el Consolador, el Paracleto, para que esté con ustedes para siempre. Jesús no lo estuvo aquí en la tierra, y uno a veces dice, ay, si Jesús estuviera al lado de... Pero él estaba limitado a un lugar, si él estaba en Jerusalén, no podía estar en Capernaum, si estaba, y verlo, ¿no es cierto?, en Paysandú, amén, gloria al Señor. Pero tenemos el Paracleto, tenemos el Espíritu Santo, amén, que está en todo lugar, que se mueve en todo lugar, que está con nosotros y está en nosotros, amén, gloria al Señor, aleluya. Y dice acá Pablo, ¿no?, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, amén, aleluya, en todas nuestras tribulaciones, como haciendo parte de nuestra vida la tribulación. Parte de la vida es la tribulación, es el dolor, aleluya, es la aflicción, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora dice, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para que llore? ¿Para que me lamente? ¿Para que me encierne? ¿Para que no quiera salir más? ¿Para que no quiera hacer más la obra del Señor? No. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, dando por sentado, hermanos, que Dios consuela a sus hijos, que Dios consuela a sus hijos, amén, gloria al Señor, y que con esa consolación que somos consolados por Dios, nosotros consolamos a otros. Para ese es el propósito. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo? Pastora, Sí. yo he escuchado una vuelta a un pastor que decía, cuando pasaba una prueba, que él decía, si esto es del diablo, el Señor lo reprenda, y si es de Dios, Él se va a glorificar. Lo tomaba de esa manera, él miraba a Dios así, de esa manera. Claro, a veces el diablo puede, porque una de las cosas que tenemos que estar seguros es que un hijo de Dios nunca va a estar endemoniado, ¿no es cierto? Eso no, un hijo de Dios no, puede estar débil, puede estar medio flojo, pero si no está en pecado no da lugar. Pero que el diablo puede atacarnos, ¿no es cierto? Y producir nosotros una aflicción, puede hacerlo. Siempre con el permiso del Señor. ¿Eh? Pero pienso que está bien, ¿no es cierto? Porque hay que discernir, ¿no es cierto? Porque a veces hay cosas, hermano, que nos afligen de parte del enemigo y son cosas, son cargas que no tenemos que llevar. De repente ahí también que Dios nos muestre, ¿no? Estoy siendo afligido, tengo una aflicción, un dolor, una tribulación, que el diablo me pone para que yo me aflija, pero es algo que escapa de mí. Y el enemigo conoce, ¿no es cierto?, sabe nuestro punto débil. Y puede usar ahí, ¿no es cierto?, algo para sacarle de la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, que de repente de esa manera, ¿no es cierto?, como decía el hermano que escuchó ese pastor, para desgastarnos. Porque a veces, por ejemplo, un hermano lo acusó y no lo vio, y el otro, ya el enemigo empieza, cualquier cosita ya empieza el enemigo a susurrar, y uno a veces se hace un matete, ¿no es cierto? Está afligido. Y hay que reprender. Sí. Que puede ser como
con Jesús cuando fue llevado al desierto, estaba Dios actuando por un lado y el diablo por el otro. Que Dios la permita. misma situación. Y yo recordaba, el pastor Muñoz siempre decía de cuando él empezó el ministerio, toda la lucha que se levantaba, y en una ocasión que tenía para él sentía que estaba toda o la mayoría de la iglesia en contra de él, como siendo tropiezo, pero después Dios trata con él que Dios mismo permitió eso. O sea, a veces uno no que se deja usar por el diablo, pero Dios también tiene su parte ahí, ¿no? Amén. Para Porque probar, digo, el Dios puede permitir, ¿no es cierto?, que el enemigo cuando le permitió a Job. Y yo pensaba en estos días, ¿no es cierto?, de la hermana Silvana. Yo le decía al pastor, con razón, cuando el pastor José María le llama para que vaya a Artigas, con razón. A ver toda esa aflicción y parecía que se moría y al primer auxilio y volvía, le subía la presión y descompuesta y no podía ni caminar. Digo, y qué tremendo, ¿no es cierto? El diablo, ¿no? A mí para afligirla y que quiere, el diablo no es omnisciente, pero que él como dice el dicho, ¿no? El diablo sabe ¿cómo es que dice? Bueno, algo así, ¿no es cierto? Él es astuto, ¿no? Él no es omnisciente como Dios, no tiene ese atributo, pero él se da cuenta, ¿no es cierto? No sé, por actitudes, por cosas. ¿Y qué yo pienso? ¿Qué quería poner en el corazón de la hermana Silvana, en su mente? Ay, que voy a ir así como estoy, capaz me da un... Pedir la bendición. Pedir la bendición. Ella va a ir a hacer de bendición. Seguro. Y el diablo queriendo impedir, ¿no es cierto? Digo, qué tremendo. Y que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Yo me acuerdo cuando no hacía mucho que estaba en el camino del Señor, y ser maestra de escuela dominical, porque eran los domingos en la iglesia, era un privilegio, ¿no es cierto? Los domingos había como 7 clases, ¿no? Y cuando me pidió una hermana para que sea maestra de un grupo de niños, no de los más chiquitos, otros así, pero me acuerdo un dolor en la espalda, en la columna, parecía que no iba a poder ni enderezar, y me andaba arrollado, no sé cuánto tiempo. A ver, y viene eso de la invitación, ¿no es cierto? Y se me fue. Digo, qué tremendo, ¿no? Porque el diablo siempre, hermano, quiere impedir, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas, pero siempre, cuando uno es fiel a Dios, amén, quiere servir al Señor, Dios da la victoria, pero hay que lucharla. No es que decir, ay, no, así como, por ejemplo, mañana, tengo que salir a servir al Señor. Y ahora estoy con dolor, ya aviso, pastor, no voy porque estoy con dolor que no puedo más, pero estoy ahora, voy a orar, no tengo tiempo para ver, mañana Dios dirá, ¿no es cierto? Posiblemente Dios me va a dar la victoria, pero si ya, al menos Juanito tendrá tantos testimonios, ¿no es cierto? Antes de llegar al sábado, ¿no? Tantas cosas que pasan, pero firme, ¿no es cierto? Confiando que va a ir, y cada uno de los que van a salir, ¿cuántas cosas pueden? No sé si alguien quiere contar algo, pero tantas cosas, tanta lucha, tanta aflicción. Para mí en la escuelita, el viernes, ¿no es cierto? Pero uno se propone, ¿no es cierto? Y Dios da la victoria. ¿Vale? Pero ¿qué quiere el enemigo? Que me quede, que no vaya, que no sirva. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, hermano Frank. Lo podríamos ver en Jeremías también. Amén. Cuando algo pasó, que estar en la cisterna, en la cárcel, tanto padecimiento, que él mismo dijo que ya no iba a predicar más. Pero que dentro de él sentía ese fuego ardiente. Entonces vemos que esto de las aflicciones, no solo dentro del pueblo de atacar, sino aún a los que están más arriba, a los líderes. Sí. Eso le tocó a uno de los profetas, y que él se sentía solo. Y que hasta que en un momento que llegó el Señor vino y le dijo que por un breve tiempo te dejaba, pero con mi misericordia te protegeré. Y cuanto más una persona, a veces uno ve el líder, ve el hombre de Dios, usado por Dios, pero por cuántas aflicciones ha tenido que pasar para llegar hasta la aflicción. Nosotros hay cosas que no sabemos, no nos imaginamos, pero cualquier persona que está siendo usada por Dios, sepamos que pasó por muchas aflicciones. Y los demonios saben quiénes son cada uno de nosotros, quiénes somos. Cuando dice allí, Pedro y Juan sabemos quién es y ustedes quiénes son. O sea, puede ser que alguien diga, vamos a traer a Silvana acá, o alguien comenta, y ya los demonios se organizan para probar allí. Que Dios nos ayude, pero una de las cosas que tenemos que saber es que Dios siempre va a dar la victoria. Sí. Cuando nosotros nos proponemos servir al Señor y se refiere a Dios. Y por eso Dios nos incita, ¿no es cierto?, el Señor a leer su palabra a ser valiente, a luchar. Y esa es la lucha nuestra, hermano.
Esa es la lucha. Pero sepamos esto, que todo aquel que quiera servir al Señor va a pasar por tribulación. Sí, hermana, digo. Y también digo, las aflicciones son para salir aprobados. Amén. A veces pasamos por ciertas cosas, ¿no? Difíciles, momentos duros, pero digo, si no somos aprobados, si no salimos adelante de eso, como que no nos sirvió de nada. Porque el Señor también Ahí somos desaprobados. Y nos tiene que permitir otra prueba. Es como el liceo, la escuela, ¿no es cierto? Estudia para hacer una prueba. Si no aprueba esa prueba, tiene que estudiar de vuelta y pasarlo de vuelta. La misma, ¿no es cierto? De una manera u otra, la misma, necesito hasta que sea aprobado. ¿Cierto? ¿Cuántas veces me pasó, no sé por qué, pero en aquel tiempo me pasaba de que, no sé si era contraturado, que era y quedaba medio torcido, impresionante, y tenía que ir para afuera, y para cruzar el alambrado nomás para agacharme era impresionante. Y para llevar el bolso, para caminar era impresionante, porque el bolso me hacía fuerza y era impresionante. Y va y me pide allá el esposo de Nancy, allá de Cerro Chato, me pide que ore por el mismo problema. Y yo estaba sentado así y me afirmaba la mesa para pararme. Me afirmaba la mesa para pararme, que no podía pararme. Y tenía que orar. Amén, amén. No me decía nada, ¿no? No me decía nada. Sí, sí, es así, porque son cosas, son tratos de Dios con nosotros, ¿eh? Porque ahí uno tiene que ver que es Dios. Porque a veces yo, ¿qué voy a ir yo con esta enfermedad? Si no sos vos, es Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué voy a ir yo con este problema que en casa no puedo, con esto, con lo otro, tanta aflicción? Si no sos vos, no es tu palabra, es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Amén. Gloria, cierran también. Yo digo, y a veces, como decía el pastor, a veces uno Dios permite también para que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Porque me acuerdo cuando venía palabra de ir al hospital, cuántas veces caí internado por señores. Y iba y no tenía nada, y Dios permitía, y de noche me tapaba el circuito y salía a recorrer y veía las necesidades. ¿Y cuánto ese hombre que se entregó al Señor, que falleció ahí? El otro que después yo lo visité con el pastor, que lo visitaba yo, me acuerdo que me pediría que le comprara un yogur, lo único que podía tomar, que ella bramaba porque en verdad tenía los intestinos, el cáncer. Y digo, y murió ahí, después otra persona más también, me acuerdo que se entregó al Señor. Y Dios permitía, iba y no tenía nada. Y me dejaban internado igual, pero no tenía nada. Pero como que Dios, acá, vos no querés ir, acá. Y ahí me hacía predicar, ¿verdad? Entonces son experiencias, ¿verdad? Amén. Amén. Cada uno tiene su experiencia, ¿no es cierto? Y Dios no trata con todos igual, pero si Dios trata. Sí, hermana. Quería decirles, ¿no? De tantas cosas que nos pasan antes, como el pastor dice, ¿no? Antes de salir, pero muchas veces ha pasado en el cuerpo físico y si no de noche en sueño. Parece que te corre. Hermano, llega la hora de levantarme y no dormí toda la noche. Pero me ha pasado muchas veces que el hermano Andrés siempre subir al auto, orar, salir y descansaste. No descansamos, ¿no? Porque parece que viene alguien que te corre. Te quedas fatigado, cansado, pero qué increíble, eso también es como el enemigo tratando de querer sacarte todo hasta lo último, pero qué bueno que en la iglesia orando y sosteniendo, ¿no? Porque no es siempre que salías así sin ningún problema. Amén. Y por eso termina él diciendo, hablando del favor, de la oración a favor nuestro, sincerar, hermano. ¿Cuántas veces no le damos tanta importancia a la oración, pero la intercesión, pero cuán importante es, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Voy a leer un poquito acá de lo que apunté. Bueno, apóstol se llama, aunque no lo reconocían, ¿no es cierto? Esto no disminuye su posición. Amén. Aleluya. Santo, los que apartados, amén, que tiene una relación de confianza con Dios. Amén. De Dios nuestro Padre, amén, gloria al Señor, no por naturaleza, porque Dios es nuestro Padre, porque a veces hay gente que dice, la gente del mundo dice, no todos somos hijos de Dios, no, todos no, son creación de Dios. Nosotros, acá cuando Pablo dice, de Dios nuestro Padre, está hablando de aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, amén, aleluya. No es cierto por naturaleza, amén, sino que es por elección. No por linaje, sino por adopción. No por derecho, sino por redención. Amén. Gloria a Dios. Padre de misericordia, lo contrario del enemigo, que es el padre de toda mentira. Amén.
de toda consolación. Y Pablo, ¿no es cierto?, cuando dice de toda consolación, bueno, hablamos de todas las cosas las listas, ¿no es cierto?, de tribulaciones y cosas que pasaban, pero habría muchas cosas que no estaban incluidas en la lista, porque después más adelante él dice que en un momento sintió que perdía la vida. Amén. Y eso puede haber sido también una enfermedad que sentía que se moría. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Dios, amén, le levantó y le consolaba. Gloria al Señor. También, hermano, esto de las consolaciones son permitidas como los dones. Amén. Los dones, ¿no es cierto?, que habíamos visto en los capítulos anteriores, son para bendición de los demás. Son para edificación de la iglesia. Y las tribulaciones nuestras, amén, las aflicciones son también, hermanos, como los dones, amén, para bendición de los demás, para consolación de los demás. Aleluya. Bendito el Señor. Pablo, bueno, entonces escribe esto desde Filipos, en Macedonia. Los motivos, hermano, que le escribe esta carta es para explicarles por qué no fue como prometió. Amén. Porque él había prometido, iré a vosotros, pasaré por Macedonia, luego iré a vosotros, y no fue. Entonces les explica en esta carta, vamos a ver las razones por las que no pudo ir. Para explicar su conducta apostólica, para él reafirmar sus valores como apóstol. Amén. Aunque no lo reconocían, él reafirmaba sus valores. Para alabar también la obediencia, porque también Pablo tiene palabras de alabanza, de encomio a la iglesia por la obediencia que habían tenido ante la reprensión, ¿no es cierto?, cuando ellos no juzgaban el pecado. Para pedirles que perdonen al ofensor y también para insistir en la recolección de las ofrendas. Aleluya. Hermano, y como dije, ¿no es cierto?, después de Génesis 3 es natural, ¿no es cierto?, es parte de la vida la aflicción. Amén. Los siervos de Dios la pasaron, ¿no es cierto?, fueron afligidos, fueron, ¿no es cierto?, pero también fueron consolados. Amén. Por ejemplo, ¿no es cierto?, Jeremías, ¿no es cierto?, que pasó tantos momentos difíciles, ¿no es cierto?, y cuando llega después de 40 años estar predicando, donde nadie obedecía, y él llega que en un momento cuando escribe la Lamentación y dice, no hay dolor como mi dolor. Pero no, porque cuando estamos pasando una aflicción parece que nadie está pasando lo que estamos pasando nosotros. Y Jeremías llegó a decirlo, no hay dolor como mi dolor. Aleluya. Y es algo, ¿no es cierto?, parte de la naturaleza, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero qué maravilloso, hermanos, es tener ese consuelo de la palabra. Amén. Porque habrá un día en que dice que no habrá más muerte, ni dolor. Y esperamos ese día. Amén. Y está cerca ese día. No va a haber dolor, no va a haber más muerte. Aleluya. Hoy todavía lo hay, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Los justos también sufren aflicciones, dolores, pero qué precioso esto, porque en medio de la aflicción está el Señor. Aleluya. Jesús dice que fue perfeccionado por aflicciones. Amén. Jesús dice, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Gloria al Señor. Aleluya. La diferencia, hermanos, la hace la fe en nosotros. ¿Amén? Cuando pasamos por aflicciones, la fe nos ayuda a salir adelante. Sin fe, ¿no es cierto?, nos volvemos rebeldes, nos incorporamos, reclamamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Amén? Eso es cuando no hay fe, pero que Dios nos ayude. Por eso cada día tenemos que decirle al Señor, aleluya, que Dios nos aumente la fe, ¿no? Gloria al Señor. Y que Dios nos ayude a nosotros, como dijimos, ¿no es cierto?, en algún momento, de poder ser de consuelo. ¿Cuántas veces, hermano, ha visto personas que quieren consolar y la embarran? Quieren consolar y dicen cosas tan incoherentes, hermano, que Dios nos ayude. Y pensaba, hermano, en los amigos de Job. Yo para mí que los amigos de Job le tenían envidia. Porque las cosas que le decían, digo, para nada lo consolaban, le daban. Es como que le tenían envidia y lo vieron afligido. Ahora me desquito, ahora le lanzo con todo. Más vale, hermano, cuando uno tiene algo contra alguien, no vaya, no ir, para no decir algo que edifique, que consuele, más vale no ir. Y Job en un momento le dijo a ellos, ¿no es cierto? Le decía, que vos tenés la culpa, que vos aparentás, que vos te la buscaste, que vos...
¿sabe? Tantas cosas le dijeron. Y Job en un momento, hermano, en Job ahí 16, digo, qué tremendo. Job 16. 16, sí. Dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como esta. Consoladores molestos sois todos vosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. A no ser consoladores molestos, a no ser consoladores inútiles. Porque si yo pasé por una situación y estoy rezongando, no, cuando yo pasé, a mí me pasó lo mismo, nadie me visitó, estaba sola. Eso es ser un consolador molesto. ¿De qué bendición le va a hacer? O para otra situación, ¿no es cierto? Y estos eran así con Job, ¿no? Y dice Job, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿Por qué no se callan de una vez? ¿O qué te anima a responder? Y dice Job, también yo podía hablar con ustedes, como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podía hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Eso lo puede hacer cualquiera, esto de juzgar, Pero, dice Job, que él conocía a Dios, dice, pero yo os alentaría con mis palabras. Si yo estuviera en lugar de ustedes, los alentaría. No iba a ser consolador inútil. Pero yo os alentaría con mis palabras. Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Miren entonces que la consolación apacigua. No es que ay, vine y se me fue todo. No, a veces pasa. Pero cuando el dolor es grande, pero apacigua. Te da esperanza. Te da ánimo de seguir adelante. Apacigua. El dolor está. Porque a veces, hermanos, es cuestión de tiempo. Es que el tiempo, ¿no es cierto? Una viudez, un divorcio, cosas así fuertes, duras. Está el consuelo y todo esto, pero eso viene también con el tiempo, ¿no? Pero el consuelo apacigua, eso es lo que le dice Job. Yo les apaciguaría el dolor, no dice se quedan sin el dolor, se van a... No, pero apaciguar, atenuar. Y aquí no ha tenido esa experiencia, ¿sí, hermano? Me estoy recordando ahora de alguien que del Antiguo Testamento, ¿no? Que dice, cuando murieron sus hijos, mataron a sus hijos y no quiso ser consolado. Raquel, ¿no? Dice, no quiso ser consolado. O sea que está la persona también. Que por eso ahí está en la fe. Claro. Ella lo... Porque a veces, hermanos, no sé si está bien esto, ¿no? Pero a veces como seres humanos hay una tendencia a ser sufridos. Como que empecinamos en ese dolor que tengo y nadie me va a quitar. No, a mí no me vengas con esa palabra mío. Y Raquel creo que estaba así. Dice que le mataron a sus hijos y no quiso ser consolada. Es decir, que Dios quiso consolarle a través de su palabra, a través de alguien, y no quiso. Eso va en la fe también. ¿Alguien quiere levantar la mano? Sí, que fue cuando mataron dijeron que había muerto José a Jacob. Sí, pero esa que dice Juanita es cuando mataron a los niños de Belén, cuando Herodes mató a los niños. Sí. Pero se refiere a Raquel, amén, que es madre espiritual, ¿no es cierto?, del Israel del norte y del sur, sí. Yo pensaba que es también como cuando la persona está depresiva y quiere seguir escuchando, por ejemplo, música triste. Sí, vieron. Entonces hay algo diabólico de la naturaleza humana que se inclina, es cierto, sí. La gente está deprimida y quiere escuchar cosas tristes, canciones que le van a llorar. Salga de ahí. No busque, es buscar sana para rascarse, como dicen, ¿no es cierto? Pero es cierto eso, otras situaciones, ¿no es cierto? Como que buscan, ¿no? Y que Dios nos ayude, porque eso es no querer ser consolado, no querer salir de esa situación. Si bien, ¿no es cierto?, es el factor tiempo, que es muy necesario, pero hay cosas, ¿no es cierto?, de Dios, sea su palabra, sea el consuelo de los hermanos, que apaciguan, ¿no es cierto?, el dolor, como decía Job. Yo pienso que hay muchas cosas que uno la tiene que pasar, sea hasta una tentación. A veces hay alguien que está pasando por una tentación y solamente él o ella sabe
y Dios sabe. Y a veces Dios está probando hasta cuándo y cómo. Y a veces nosotros juzgamos de afuera, pero no sabemos lo que está pasando a esa persona. Que es un ataque del diablo, una furia del enemigo que está viniendo contra esa vida y otras cosas que solamente cuando lo pasa lo entiendo. ¿Y cuántas veces, hermanos, tenemos que pasar por cosas también por haber jugado prematuramente, ¿no es cierto?, en una situación y te toca pasar, ay, ahora entiendo fulano, ahora entiendo, ¿no es cierto?, cuando tenemos que pasar. ¿Alguien más quiere aportar algo? Cuando los niños también cuando se jugaba, no porque se chiquitín, porque después cuando se criaron otros hijos, ahí nos damos cuenta, Señor, hablé de más a veces, ¿no? Pero ahora estoy pasando yo y entiendo lo que la hermana pasó, entonces son temas, ¿no? Sí, mi siempre se acuerda de yo, ay, yo cuando yo me dijo así, no tengo, ay, yo no lo quería decir, ahora ya tiene que pasar, ¿no? Y es así, hermano, amén. Dios permite, pero todo es para bien. Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pastor, a veces capaz que también no solamente decir lo que uno pasó, sino que con un versículo, que la palabra es la que nos consuela, ¿no? Es como el salmista allí decía en el Salmo 3, versículo 6, dice, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Y qué lindo, ¿no? Porque eso es más que un consuelo para uno, el saber que Dios nos consuela y que nos sostiene. Amén. Es cierto, la palabra de Dios es la principal fuente, amén, de consolación, la palabra de Dios. Pero como dije, también Dios tiene a sus hijos, a sus hijas para consolarnos. Amén, porque muchas veces la gente no quiere recibir un consejo de la palabra y mostramos nuestras cicatrices. Amén, y dice se puede. Amén. Aleluya. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué precioso, hermanos. Amén. Y hay una palabra, mejor si Job que la dice, él hiere y sus manos sanan. Entonces, ¿y para qué va a herir si después va a sanar? Él hiere y sus manos sanan, porque es necesario. Amén. Aleluya. Dice el 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Es decir, que hay un beneficio, ¿no es cierto? Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Amén. Así que seamos atribulados o seamos consolados siempre es de bendición, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y acá cuando dice las mismas aflicciones, pero no es la misma, porque a Pablo le pasaba esto, a mí me pasa esto, a mi hermano le pasa una cosa, al otro le pasa otra, pero son aflicciones. Amén, aleluya. Por eso dice las mismas aflicciones. Aleluya. Son las aflicciones que tienen la consolación de parte de Dios. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Y así es la iglesia del Señor. Amén. La iglesia del Señor está compuesta. A veces nosotros cantamos ese coro y es lindo, pero no siempre es así, hermano. Cuando dice, no puede estar triste un corazón que haga dolor. A veces cantamos y el corazón está triste. Y no es porque no esté el Señor en nuestro corazón. Está. Pero a veces hay tristeza. No, entonces no sé si siempre, hermano, podemos decir cuando cantamos eso, si lo decimos con sinceridad. Amén. El gozo sí no se va. Hay algo, ¿no es cierto? En la paz. Hay algo, ¿no es cierto?, que aceptamos. No nos resignamos. El mundo se resigna a las cosas malas. Y bueno, me pasó. No, nosotros aceptamos como de parte de Dios. No es lo mismo resignarse que aceptar. Aceptar la voluntad de Dios. Y muchas veces hay dolor. Por eso digo, a veces uno canta y que Dios nos ayuda a ser sinceros, pero a veces, hermano, cuesta. Amén. Que haya siempre, no puede estar triste un corazón, que a veces el corazón está triste. Amén. Pero pasa, hermano. Amén. Gloria al Señor.
Aleluya. Y a pesar de la tristeza y a pesar del dolor, cantamos y alabamos a Dios. Aleluya. Dice el 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Eso sé que a Pablo le quedó grabado, amén, lo que le pasó en Asia, que era Éfeso, ¿no es cierto? Todo lo que le pasó, amén, aleluya, los planes que él tenía y cómo se puso furiosa la gente allí. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, es decir, vieron que tenemos esa consolación de esa palabra que dice que no seguimos afligidos más de lo que podemos soportar. Y cuando uno no dice, Señor, no soporto más, no doy más. Bueno, así estaba Pablo, amén. Más allá de nuestra fuerza, Señor, no doy más, no aguanto más. Bueno, me muero, porque cuando uno no aguanta más se muere, ¿no? Y así estaba Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Se moría, ¿amén? Pero qué tremendo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿amén? Estaba de parte del diablo, de parte del mundo, ¿amén? Como que estaba para morir, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró en el pasado, nos libra ahora, y en quien esperamos que aún nos librarán de tan gran muerte. Aleluya. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Vieron, hermanos? Aleluya, qué importante la oración. Aleluya, qué importante. Uno puede pensar, bueno, pero la hermana va igual, ella valiente, se levanta y va. Pero hay que orar, la lucha que está pasando la hermana. Aleluya. Cooperando también vosotros a favor nuestro. Y Pablo siempre en todas las cartas pedía, orando fervientemente. Él estaba preso y pedía para que lo liberara. Él estaba, ¿no es cierto? Y decía para que Dios le dé palabras. Siempre contando y esperando en la oración del pueblo de Dios. Para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Qué tremendo, hermano, esto de tanto quiere decir, hermano, ¿no es cierto? Amén, el poder de la oración, amén, Dios respondiendo a la oración y las vidas dando gracias a Dios. Aleluya. Dando gracias a Dios, amén, por los milagros, por las maravillas, por conocer a Dios. Amén, aleluya. Gracias a Dios nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aleluya. Muchos, amén, todos los que oran. El pueblo de Dios es un pueblo que sufre, un pueblo que va para adelante, un pueblo que ora. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy el mundo nos quiere mostrar otra cosa de lo que es el pueblo de Dios, pero uno va a la palabra, hermano. Y el pueblo de Dios es un pueblo sufrido, un pueblo que se goza, que tiene esperanza, amén, pero es un pueblo que sufre. Es un pueblo que va, ¿no es cierto?, con cargas, amén, con lucha, pero va para adelante, confiando en una vida mejor. Amén, porque esa es la promesa del Señor. Ya no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad. Gloria al Señor, eso es lo que nos espera. Amén, que Dios nos ayude. No sé si alguien más quiere aportar algo. Sí, hermano Franco. Escuchando toda la enseñanza, me venía a recordar este pasaje que estaba allí en Deuteronomio 8, que decía, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para llegar a la tierra prometida. Y nosotros cuando lleguemos allá, amén, dice que la gloria venidera no es comparable con las cosas que tenemos que... ¿Cómo dice esa palabra? Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén, que Dios nos ayude, nos fortalezca, que sea siempre nuestra mirada en eso, amén. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir caminando, amén, por olas y por montañas y por piedras y lo que venga, ¿no es cierto? Si mantenemos esa mirada, amén, en lo que nos espera, vamos a llegar. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Dice en 2 Corintios, capítulo 1, el título es el Dios de todo consuelo. Punto A. El problema de Pablo en Asia, versículo 1 y 2, introducción. Versículo 3 y 4. Alabanza a Dios de todo consuelo.
versículos 5 al 7. La aflicción y consolación personal de Pablo. Y versículo 8 al 11, la tribulación desesperada de Pablo. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el propósito del consuelo de Dios en las tribulaciones? Pregunta 2. ¿A qué punto llegó la revelación que Pablo sufrió? La tribulación. ¿A qué punto llegó la tribulación que Pablo sufrió en Asia? Y la pregunta 3. ¿A qué conclusión le lleva en esta situación? Que Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué privilegio, hermanos, nosotros que hemos conocido otras congregaciones y de poder tener estas enseñanzas. Cuántos desean tener para tener después el respaldo. Por eso es que Dios respalda, hermanos, se levantan obreros, se levantan siervos de Dios. Amén, porque estudian la palabra, ponen por obra, Dios les respalda cuando salen. Amén. Gloria al Señor, se pone de pie. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, no hay palabra para agradecerte por tu gran amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque has entrado en lo más profundo de nuestros corazones, nos has enseñado, Señor, gracias. Dios mío, ayúdanos a retener tu palabra. Son, Señor, promesas. Y ayúdanos en los momentos, Señor, cuando estamos atribulados, Señor, cuando estamos pasando por esos momentos de pruebas, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a esperar y a confiar en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, y también tener la gracia, la sabiduría para consolar a otros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Tú sigas ministrando aún aquellos que han de escuchar los audios, que han de recibir a través de internet, Señor. En el nombre de Jesús, y siga bendiciendo este tiempo, Señor, ahora de la cena del Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.